El siguiente programa no contiene escenas de sexo y de violencia. Es para toda la familia. Las opiniones y comentarios generados por directores, periodistas e invitados no son responsabilidad del Canal 2 de Alpa Surfnet. Cordial saludo, un gran abrazo a toda la audiencia del canal 2 de Alpa Surfnet, que a partir de este momento se conectan a nuestra señal a través de Alpa Visión para todo el departamento de Huila, para todo Ibagué, para el Espinal, y especialmente un gran abrazo a toda la audiencia del municipio de Garzón, en el centro del departamento de Huila, donde la familia de Alpa Surfnet está llegando con información, con entretenimiento, con concursos, con toda la programación de nuestro canal 2 y los más de 100 canales que tiene Alpa Surfnet. Hoy vamos a tener un invitado muy especial para hablar de un tema que nos afecta a ustedes y a nosotros, el tema de la salud. Pero antes queremos invitarlos que también se conecten a partir de este momento a nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar a través de Facebook Live, Instagram, TikTok. Ahí estamos con nuestra señal de Alpa Surfnet y especialmente de especiales Alpa Noticias. Como siempre, con invitados, con información, con entrevistas y con opinión. Y hoy vamos a hablar, como hemos dicho, de la salud. En este gobierno del presidente Gustavo Petro ya fracasó el primer intento de la reforma a la salud que lideró la ministra Carolina Corcho, que incluso hoy suena como posible candidata presidencial. En este momento la reforma a la salud está siendo liderada por el exgobernador de Tolima, el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo. Por eso hemos traído a un experto para hablar de este tema, pero también de la salud pública en el departamento de Huila, ya que él estuvo al frente de la Secretaría de Salud Departamental. Se trata de Francisco José García Lara, experto en temas de salud pública, médico, el secretario de Salud del departamento de Huila, asesor de varias entidades a nivel nacional de gremios de la salud y que ha venido desarrollando un trabajo de importancia, de investigación alrededor de la situación de salud del departamento de Huila y del país, y por eso lo hemos invitado a especiales Alpa Noticias. Doctor Francisco José García Lara, bienvenido a especiales Alpa Noticias. Ever, gracias por la invitación y un cordial saludo a los televidentes de Alpa Surfnet. Antes de hablar de este tema tan central como es el tema de la salud, de la reforma a la salud, hablemos de la salud en el departamento de Huila, doctor Francisco García Lara, aprovechando de que usted fue secretario de la salud y que no se ha aprendido de ese seguimiento como catedrático, como investigador. ¿Cuál es el panorama hoy de la salud en el departamento de Huila? Pues mire, Ever, hay que decirle al país que son 37 municipios todos descentralizados. Es decir, que aquí hay autonomía de los alcaldes para manejar la salud, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de departamentos de Colombia. Entonces, lo primero que hay aquí, que no hay prácticamente en ninguna parte, es que el alcalde es autónomo en el manejo de su salud. A mí me parece que esa es la primera diferencia abismal que hay y que podemos decirle a los televidentes que es la diferencia grande en el sector salud. Hace unos días conversaba con el gobernador sobre la situación de los hospitales y me explicaba que en eso sí estamos igual que lo que ha venido pasando en todo el país. Hay liquidez, como en todo el país, y últimamente he estado revisando y he estado muy pendiente de la situación del dengue. Acuérdese, Ever, que hicimos un trabajo, estoy hablando de hace 25 años, de un trabajo muy importante para no tener necesidad de fumigar. Yo creo que en el Huila muchas cosas han mejorado, otras han desmejorado. En el dengue me parece sorprendente que después de 25 años... Neiva todavía sigue siendo uno de las capitales con más números. Nos siga golpeando, sí, nos sigue golpeando. Afortunadamente ya también veo que hay unas campañas de vacunación, eso nos debe reducir la incidencia de dengue bastante grande. Entonces yo diría que dentro de todo este oasis de grandes problemas que hay en el sector salud de Colombia, el departamento del Huila no tiene los gravísimos problemas que tiene el resto. Ni siquiera en el tema financiero, porque eso es un tema, doctor Francisco José García Lara, que la gente y que los mandatarios se quejan, que todas estas SPS que han sido cerradas terminan pagando la red pública
el drama de no tener los recursos suficientes. Pues no solo la red pública, pagan todos, los proveedores y la red privada, pagan por igual. Pero, Ever, ahí es un punto importante que hay que recordar o explicarle a las personas, porque es que aquí veo mucha discusión y poco análisis. Por ejemplo, les digo algo que es muy claro, el sector salud no tiene régimen de insolvencia. El régimen de insolvencia del sector salud es el estatuto financiero. El estatuto financiero fue diseñado para proteger los ahorros de las personas, no para proteger un servicio de salud. Entonces no es coherente. En el sector salud muy difícilmente puede hacer uno acuerdos con proveedores por ese estatuto financiero. Entonces, si hacemos una serie de análisis, y usted que acaba de tocar el tema de la reforma, yo digo, ¿cómo puede ser posible que sabiendo todos que tenemos un problema grave porque no tenemos régimen de insolvencia, no haya un solo artículo en la reforma que hable del régimen de insolvencia? Entonces, muy posiblemente gran parte de esas EPS no se habrían quebrado. Okay. Si hubieran tenido la posibilidad de hacer acuerdos con acreedores como lo hacen la ley 1116, como lo hacen todas esas normas. En este momento uno de los proyectos o dos proyectos clave en materia de salud en infraestructura que tiene el departamento de Huila es tratar de culminar después de tantos años, doctor Francisco José, es la torre materno-infantil aquí en Neiva. Y segundo, el nuevo hospital en el municipio de Garzón, donde se anuncian unas inversiones millonarias. ¿Cómo observa usted estos dos importantes proyectos? Pues yo le digo a la torre materno-infantil la pirámide, Okay. porque esa es una obra de varios faraones. Sí, señor. Primero, pues una obra mal diseñada, eso no me cabe la menor duda, con un contratista pues que nunca fue el ideal inicial, y después todo esto que le han ido metiendo. Yo creo que desafortunadamente los neivanos se paran en la torre materno-infantil y ven para un lado la torre y para el otro lado el estadio de Neiva. Entonces no se sabe cuál de los dos peor. Pues yo creo, Ever, que lo que demuestra es la tristeza del absurdo de las contrataciones y de las cosas que pasan. Lo del hospital de Garzón entiendo que está en trámite todavía, que no ha habido una... Pues el hospital de Garzón es un hospital viejo, sí, como son la mayoría de hospitales del país. No sé en el estado de Tuxtla, yo hace mucho rato no voy, pero pues es un hospital que viene trabajando, y si ya tienen un diseño como pasó con La Plata, para tener hospital nuevo, no lo dudemos un minuto, estrenemos hospital en Garzón, que los garzoneños y el centro de Huila se lo merece. Estamos con el médico Francisco José García Lara, experto en el tema de salud pública, que ha asesorado a diversas entidades y gremios alrededor de la salud, y con él estamos conversando, haciendo un diagnóstico general de la salud. Hemos empezado por este tema del Huila, por este tema regional, ya vamos a llegar a la reforma de la salud. Muchísimas gracias a todos los que nos están escribiendo, sus comentarios ya lo vamos a tener en cuenta, igualmente sus preguntas. Pero antes de hablar de la reforma de la salud, que es el tema central y polémico a nivel nacional, hablemos de la situación post-COVID, médico García Lara. ¿Cómo está hoy el gremio médico? ¿Cómo está hoy la salud en general después de estos 2 años de pandemia? Pues en el mundo entero, yo creo que hay que hablar del mundo entero, no hablar solamente de Colombia. No sabemos por qué razón bien, no tenemos la historia de la pandemia anterior, entonces no podemos llegar a una conclusión total, y es por qué después de la pandemia comenzó a dispararse la frecuencia de uso. ¿Por qué la gente comenzó a pedir más servicios de salud? Esto le está pasando al mundo entero, eso no le está pasando únicamente a Colombia. Pero el relato aquí es que están robando la plata. El relato en el mundo entero es, oiga, ¿cómo hacemos para conseguir la plata? Porque para atender. Se nos disparó. Eso, hay una cosa muy fácil, Ever, como dice uno comúnmente, googleen, como dicen los muchachos ahora, googleen. Y ustedes encuentran las crisis de salud en prácticamente todo el mundo. ¿Por qué? Porque se dispararon las frecuencias de uso, porque la gente, los ciudadanos están reclamando más servicios de salud. La única diferencia es que mientras en el mundo entero dijeron, hombre, hay que ver cómo conseguimos la plata, en Colombia decidieron, no, es que la plata se la están robando, entonces hay que cambiar el sistema. Esa es la única diferencia. Y mire, Ever, más o menos el cálculo de la OMS es que debemos estar doblando la inversión, el gasto en salud, perdón, el gasto, no la inversión, el gasto en salud entre 2020 y 2040. Es decir, que si en este momento nos estamos gastando 100 billones de pesos más o menos, podemos estar llegando en el 2040
a 200 a pesos de hoy, pero 250, 270, 300 en ese momento. Entonces la pregunta es: ¿de dónde va a salir la plata? En una población que se está envejeciendo, en una población que tiene un sistema de salud que atiende todas las enfermedades crónicas de todo tipo, entonces las personas duran mucho más. Entonces todas estas son situaciones que son problemas en el mundo entero. Esto no es un problema única y exclusivamente de Colombia, es un problema del mundo entero. Pero desafortunadamente aquí se construyó un relato, una idea de que es que aquí roban la plata, es que el problema son las EPS, y nos han embarcado en una reforma a la salud que, me le adelanto un poco, no soluciona nada de los problemas que siente la gente. A propósito de la gente, dos preguntas que nos están haciendo en redes sociales, doctor Francisco José García Lara, y una de ellas está relacionada con, aparte del dengue que usted toca, que es realmente preocupante, porque semana tras semana epidemiológica, tanto la Secretaría de Salud Departamental como la municipal siguen elevando y reflejando casos de dengue aumentados. Después del dengue, de acuerdo con sus investigaciones, con el seguimiento que usted le hace a la salud pública, ¿qué otras enfermedades hay que estar muy atentos y están afectando al departamento? Y dos, todavía hay muchos mitos precisamente por el tema del COVID, que mucha gente cree que ese disparo en las consultas de salud es porque muchas de las vacunas no fueron realmente suficientes. ¿Qué decir en esos dos puntos? Pues en el primer punto, mire, después del dengue, a lo mismo que el resto del país, el Huila tiene un problema de enfermedades cardiovasculares. Okay. Pero si usted coge los grupos etarios es diferente. ¿A qué me refiero? Si usted coge los hombres de 15 a 44, está la violencia y está el accidente de tránsito. Si usted coge los mayores de 55, 50, usted va a encontrar las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades crónicas, como también aparece el cáncer, como causa de enfermedad y eventualmente como causa de muerte. Entonces lo que hay que decir es, mire cómo es lo interesante, cómo fuimos volteando. Teníamos unas enfermedades de país subdesarrollado, la diarrea, la enfermedad respiratoria, la desnutrición, y eso no quiere decir que esas enfermedades hayan desaparecido, pero fuimos volteando a un problema de enfermedades crónicas, y ahí se nos mete la violencia. Usted coge los periódicos de Neiva y del Huila cualquiera, y usted encuentra que todos los días reportan muertes en accidentes de tránsito, muertes en moto. Correcto. Normalmente personas jóvenes. Entonces, aquí hay un problema, digamos, de algunas cosas que sí se pueden intervenir, otras cosas que va a costar mucho trabajo intervenir. La salud no es una foto, la salud es un video. El video comienza desde la concepción. Usted tiene unas enfermedades propias de su raza, pero también tenemos unas enfermedades propias porque somos hombres. No nos va a dar cáncer de cervix, a las mujeres nunca les va a dar cáncer de próstata, pero por ejemplo la raza negra es más susceptible a enfermedades cardiovasculares. Correcto. Por ejemplo. Entonces, pero ¿cuándo comenzó eso, Eber? Cuando usted lo concibieron. No a lo largo de la vida usted ha venido haciendo una serie de situaciones que llevan a que se complique desde esos dos puntos de vista. Pero digamos, lo del Huila y lo de Colombia no es diferente a lo que está pasando en el mundo entero. ¿Qué pasa en Colombia? Que tenemos unas regiones como La Guajira, como el Chocó, esta parte del Cauca, es impresionante la pobreza del Cauca. Los territorios nacionales donde esas enfermedades todavía nos están pegando. Porque si usted dice, no, es que tenemos una mortalidad infantil que hemos bajado una barbaridad, sí, pero la hemos bajado, pero es que hay unas zonas de Colombia que es muy alta. Sí, es como algo endémico. Y eso no es aceptable. Correcto. Entonces lo que podríamos decir es mucho lo que hemos avanzado en los centros poblados, y en realidad hay unas zonas de Colombia que no han tenido el mismo desarrollo. Y en el tema de esos mitos que todavía hay de que nos enfermamos más por las vacunas, ¿eso qué? La gente está consultando, aquí hay dos posibilidades que nos dicen, pues sí, que dicen los que saben, que es que la gente tiene mucho miedo de que el gobierno coja el sistema de salud. Entonces dicen, no, hagámonos lo que tengamos pendiente de una vez, porque cuando el gobierno llegue, eso va a ser como otro seguro social, o como le está pasando a los maestros. Eso es un modelo ya probado, eso ya está probado y ya hemos fracasado siempre. Pero bueno, eso es un punto, aquí parece que la memoria es muy frágil. Pero que nosotros podamos decirle al mundo, esto se debe a que las personas fueron vacunadas, pues estaríamos en una epidemia brutal, porque ¿cuántas vacunas hubo? Yo, por ejemplo, tengo 6 vacunas de COVID y voy en enero para la 7ª. Y me dicen, ¿por qué? Por la misma razón que me tengo que poner la de la influenza.
Eso es todo. Es que esto de las vacunas no se lo inventaron ni para armar bochinche, ni para armar escándalo, sino para proteger. Y no hay la menor duda que si algo ha tenido impacto en la salud pública en el mundo, son las vacunas. Impacto positivo. Claro, dos cosas tenemos desaparecidas hoy. Hoy no hay viruela. Inclusive los que fuimos vacunados contra viruela del simio, muy probablemente tenemos inmunidad cruzada. No hay viruela en el mundo. Y segundo, prácticamente no hay polio. Correcto. Entonces son dos cosas que hemos podido controlar y entonces negarnos la importancia y la realidad de la vacuna, pues es una necedad absoluta. Entonces yo no creo que sea eso, Ever. Correcto. Vuelvo y le digo, quisiera tener la información, que no la hay, de qué pasó después de la pandemia pasada hace un siglo. En esa época no se llevaban estadísticas, no se hacían una serie de cosas. De pronto pasó algo similar, no sé. Y hay que tenerlo ahí en cuenta. Estamos con el médico y experto en salud pública, el secretario de salud del departamento de Huila, catedrático, columnista y una persona que siempre está poniendo los puntos sobre la I en tema de la salud y en otros temas generales, pero hoy lo tenemos como invitado en tema de la salud pública, el médico Francisco José García Lara. Y vamos a entrar de lleno en algo que él ya ha venido ya comentando, contestando y que fue un tema principal de la invitación. Esta primera, porque seguramente lo vamos a invitar en otras ocasiones porque el tema de salud es muy amplio y hoy solamente estamos haciendo una especie de diagnóstico general. Vamos a entrar al tema de la salud y de la reforma de la salud, como iniciamos al principio, con el tema de la doctora Carolina Corcho y el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo. Usted que le ha seguido este tema a esta reforma, ¿hay algún cambio allí o es la misma receta, doctor Francisco García Lara? Mire, yo le voy a decir algo. El primer proyecto de reforma, el que presentó Carolina Corcho, daba vergüenza. Era incoherente, era inconsistente, no guardaba, no estaba hilvanada una cosa con otra. O sea, era una cosa hasta el punto de que lo mejor, en algún momento dado un congresista me dijo, oiga, pero ¿hay algún punto de esa reforma que de verdad podamos dejar? Le dije, ahóguenla, porque es que es tan pésima que no, este es un proyecto, en este sí lo tengo que decir, este proyecto es coherente. ¿Qué es lo que hace este proyecto? Y en esto la gente tiene que saber, los colombianos tienen que entender cuál es el cambio. El cambio de fondo es que pasamos de un sistema de seguridad social en salud, donde cada persona está asegurada, a un sistema nacional de salud, donde cada persona tiene una IPS donde está escrita. Los temas son totalmente diferentes, los esquemas son diferentes, los dos sistemas están probados en el mundo, el sistema nacional de salud como el que se pretende en esta reforma, funciona en Canadá, funciona en el Reino Unido. ¿Y funciona bien? Sí, pero con los mismos problemas de Colombia. Sin plata, no podemos entregar todos los medicamentos, hay atrasos en ciertas especialidades. Hay un punto que usted habla, la reforma o el Obamacare, ¿qué pasó allí? Es que el Obamacare, mire que eso es interesante. Estados Unidos no lo podemos decir que tiene un sistema de salud. Si Estados Unidos lo que tiene es un sálvese quien pueda. Usted compre seguro. Yo no puedo comprar seguro, entonces fríguese. Y si su seguro no alcanza por el tope lo que usted necesita, mire a ver qué hace. Venda la casa, venda el carro o alguna cosa. Mire a ver usted qué hace. Y yo tengo amigos, por ejemplo, un amigo que se fue hace muy poquito a trabajar a Estados Unidos, se lo llevaron expatriado. Y le dio un cólico renal, le dijeron, no, es que usted no tiene ni 6 meses aquí, $80,000 le debe al hospital. Entonces, lo que les digo a todos, eso es una cosa diferente. Entonces, ¿qué pasa? Si usted dice que un país de 300 millones de habitantes tiene el 20% de personas que no están cubiertas, pues tiene 60 millones, más que la población colombiana. ¿Y quiénes son los que están ahí? Pues los pobres de Estados Unidos. ¿Y quiénes son los pobres? Los inmigrantes, los ilegales. En muchas ocasiones, otros pobres gringos también que no han podido hacer las cosas, pero entonces allá es muy diferente acá. Entonces lo que hizo el Obamacare fue, mire, vamos a hacer una especie de régimen subsidiado, si me permiten el paralelo, no puede no necesariamente ser tan claro, pero la idea era esa, es que la persona que no tenga el gobierno de Estados Unidos lo cubra. Pero hoy, Ever, no hay Estados Unidos no tiene un sistema nacional. No es referente para nosotros. Ni para nadie. Y creo que ellos y Australia son los únicos en el mundo de los seguros absolutamente privados. Entonces regresemos a la comparación que usted hacía entre Canadá, Reino Unido y Colombia.
No, entonces, para la reforma. Le digo, entonces Canadá, Reino Unido tiene un sistema nacional de salud, España tiene sistema nacional de salud, Cuba tiene sistema nacional de salud. Ok, ¿quiénes tienen algo de lo que, como parecido a lo que tiene Colombia? Lo tiene Alemania, lo tiene Francia, lo tiene Países Bajos, lo tiene Costa Rica y lo tiene Chile, digamos acá en América. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, yo tengo un seguro como ciudadano y tengo una empresa que me cubre un seguro y ella es la que se encarga de todo lo que tiene que ver con mi salud. Entonces, hay una serie de actuaciones y eso es algo fundamental. Aquí hay un riesgo muy grande de desboque del gasto. Entonces las EPS cumplen un trabajo de control de gasto, control desagradable de gasto porque a nadie le gusta que lo controlen. La gente preferiría, no, me formularon, deme, o a los médicos, formule lo que quiera. Eso es imposible, eso ni analice en el País de las Maravillas. ¿Ok? Entonces, la pregunta que tenemos que hacer los colombianos es, ¿nos sirve más un esquema de Sistema Nacional de Salud con el gobierno asumiendo riesgo, con el gobierno asumiendo riesgo financiero, con el gobierno ajustando gasto, o nos sirve mejor un sistema general de seguridad social como el que tenemos con unas empresas privadas haciendo ese trabajo? Yo no le puedo decir a usted, y el que le diga eso es mentira, sistemas nacionales de salud perfectos, sistemas de salud perfectos no existen. En algunos sitios funciona muy bien. Nosotros hemos logrado muchas cosas y de las cosas que nos admiran es que nos gastamos muy poquito, de ver 1.444.000 pesos en promedio en el contributivo, más el porcentaje del no PBS puede subir a 1.800.000, 1.900.000, hombre, eso son menos de $500. Eso, y aquí está todo cubierto. Entonces la pregunta que nos hacen en el exterior es, oiga, ¿ustedes cómo hacen para hacerlo todo con tan poquita plata? Correcto. Nosotros no somos comparables con Costa Rica y Chile, por ejemplo. Nosotros estamos muy por encima en lo que hacemos. Y usted se puede sentar a hablar con un médico en Chile, con un médico en Costa Rica y le dirá, no, en realidad en Colombia se hace mucho más. Entonces, la pregunta es esa, la pregunta es... ¿Y entonces por qué queremos cambiar? Hay una narrativa política, hay una narrativa comercial. Hemos visto cómo este gobierno del presidente Gustavo Petro le ha dado muy duro a las EPS y siempre recordando temas como el de Salucó, donde algunas personas se volvieron, según el gobierno, millonarias con los recursos que le giraba el gobierno nacional a las EPS. Lo primero, eso es cierto. Usted acaba de tocar un tema fundamental, Salucó. Cuando Salucó fue intervenida no estaba quebrada. Okay. Tenía 500 y pico mil millones de pesos de patrimonio. A los 4 años, cuando la quebraron, tenía 2.4 billones de pesos negativos en manos del gobierno. Lo primero, si Palacino cometió un acto de corrupción muy grave, pero lo del gobierno fue peor. Okay. Lo del gobierno fue peor. Y como eso es una cascada, entonces después de eso se cayeron las 2 EPS que tenía Salucop, que era Correcto. Café Salud y Cruz Blanca. Entonces acabaron con todo. O sea, vuelvo y le digo, mire usted la situación del gobierno controlando riesgo, controlando gasto. Ningún sistema de salud del mundo funciona sin controlar el gasto, y hay una cosa que es muy clara, la plata es finita. Se acaba. Yo no tengo plata ilimitada. Correcto. O sea, eso, bájense el bus y bájense de la idea de que entonces si le damos la plata al gobierno no se pierde. Esa teoría de que es que el gobierno se la roba y lo privado no, eso no es cierto. Aquí nos han demostrado que los privados también se la roban. Correcto. Lo que necesita esa plata es que la vigilen, que la cuiden. Y yo creo que eso es manos del gobierno. Mire una cosa particular. La ADRES no ha podido con el SOAT. Usted pregúntele al hospital de Neiva cuánto le debe la ADRES de SOAT. ¿A cuánto tiempo le paga? Y Félix Martínez, el director de la ADRES, sale y se ufana y dice, no, yo no tengo ningún problema, yo he logrado hacer 40.000 giros. 40.000 giros, usted hace giros y transferencias en sus aplicaciones del teléfono. ¿Y ustedes las hacen cuánto? En 3 minutos. Eso se programa y eso se hace. Pero es que todo el proceso previo a hacer yo el giro, que es hacer la auditoría, que es revisar que todo sea pertinente en un país donde todos desconfiamos de los demás, es muy complicado, Ever. Nosotros seguimos facturando igual.
que lo hacíamos en el 93. Si Ever 30 años. Si Ever Zabaleta llega a urgencias de una clínica hoy en Neiva, entonces le dicen, le facturamos una jeringa, le facturamos un algodón, le facturamos un día que estuvo aquí acostado en urgencias, le facturamos una radiografía. Estamos haciendo exactamente lo mismo que hicimos. Nosotros no hemos podido evolucionar al Big Data, por ejemplo, o al blockchain, para, por ejemplo, el paciente de cuidado intensivo. Entonces podríamos tener blockchain y podríamos ir cerrando ciclos con pacientes de cuidado intensivo. Nosotros no hemos querido hacer eso, o no lo hemos podido hacer. Al punto de ver, mire, le doy una cosa, hoy las IPS facturan digitalmente, pero no electrónicamente. Nosotros no vamos a la DIAN cuando facturamos. Eso, mire la situación, y esto se ha aplazado y se ha aplazado y se ha aplazado permanentemente, porque no es nada simple. Es que yo vuelvo y le digo, un sistema de salud no es únicamente atender las personas. Ese es un punto del sistema de salud, el menos importante según los sabios de la salud. Es más importante el estilo de vida, el medio ambiente y lo genético-biológico. Yo le estaba explicando que no lo podemos cambiar. Nadie hasta el sol de hoy, no, que es que yo me quise cambiar de sexo, muy respetable, está perfecto, pero sigue biológicamente siendo hombre o siendo mujer. Ahí no hay nada que hacer. Estamos con el médico Francisco José García Lara, experto en temas de salud pública, ex secretario de salud, docente universitario en muchas cátedras de este tema, que lo hemos invitado hoy y lo vamos a seguir invitando cada vez que venga acá a Neiva para que sigamos ahondando en temas específicos de la salud. Hoy hemos querido hacer hoy un diagnóstico general y para ir culminando, ya nuestro productor nos está diciendo que estamos llegando a la parte final, dos preguntas para ir cerrando. La primera de estas dos últimas. ¿Qué diagnóstico le hace usted a la reforma de la salud? ¿Puede pasar esta, la del doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, o va a ser más por lo que presenta o por acuerdo político? ¿Cómo la ve usted? Esa reforma no soluciona nada. Pero pasará. Entonces, viene la discusión. El gobierno tiene poder todo completo en la Cámara, en el Senado, quién sabe. Que ahora se le cayó la vez pasada. Viene el gobierno en un desgaste muy grande y viene prácticamente en el último año de gobierno. No sé qué irá a pasar. Yo le vuelvo a decir, yo no me esforzaría por esa reforma. No soluciona nada de lo que la gente quiere que le solucione. No haría un esfuerzo grande. Yo les decía hace unos días, más bien díganle al gobierno que haga el esfuerzo por dejarnos todo como estaba antes. Por lo menos no el destroce que hicieron. Correcto. Déjenoslo como estaba antes. Este tema que el ministro ha salido constantemente, que el médico en casa, incluso nos mostró una serie de videos de brigadas cívicas, en mi época le decíamos brigadas cívicas, de llevar a médicos, odontólogos, nutricionistas, de visual a esa comunidad, y que ahora sería la parte fundamental de prevención. ¿Eso es posible? Esa es una historia mal contada y mal analizada. La atención primaria en salud no depende únicamente de la atención. Si usted revisa la declaración de Alma-Ata, lo invito, Ever, a que la revise. Están hablando de acueducto, de alcantarillado, de nutrición, de una serie de cosas. La atención primaria en salud del accidente de tránsito no involucra hospitales. No nos sirve la gente que la violencia no la resolvemos así. Entonces, hay sitios o países o lugares, le doy un ejemplo clásico, fácil de hacer. 2 municipios del Huila de mis afectos. Palermo, donde dice rural, donde nació mi mamá. Tiene veredas petroleras, veredas cafeteras, veredas arroceras. Marmoleras. Tiene marmoleras, tiene de todo. Y hasta de Pindo ahora que tiene de todo, ¿ok? Y pasemos al municipio de al lado, que es otro de mis afectos, donde están las cenizas de mi papá y mi mamá, que es Yaguará. Yaguará tiene todo tipo de veredas, pero no tiene centros poblados en las veredas. Entonces le hago la pregunta a usted. En la estrategia de salud pública de eso, de los equipos territoriales de salud, ¿puede ser igual en Palermo que en Yaguará? No. Eso es lo que no han entendido. Correcto. Ahora, entiendo lo que está pasando en los antiguos territorios nacionales, entiendo lo que está pasando en el Chocó, entiendo lo que está pasando en el Cauca, en el Nariño, en esa zona, en Putumayo, en esas zonas tan pobres de Colombia. Pero nosotros no solucionamos el problema mandando el médico a la casa. A algunas personas sí, algunas personas inválidas, por ejemplo. Pero yo creo que hay una fantasía, vuelvo y le digo, aquí hay un problema de relato, aquí hay un dogma, el gobierno tiene un dogma y está convencido que la única manera de resolver el problema de salud es que el gobierno maneje todo y que manden esa gente. Eso se ha venido haciendo, sí. Y eso no soluciona en el fondo el problema. Correcto.
Francisco José García Lara, el secretario de Salud Departamental, médico experto en temas de salud pública. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Especial ALPA Noticias. Y como siempre decimos los invitados, un mensaje final para en este tema de la salud, para la ciudadanía que nos está viendo, que nos está escuchando, decirle en dónde arranca, ya usted lo ha dicho, pero que le queda allí, doctor Francisco José, en dónde arranca que tengamos una buena salud individual, familiar y grupal. El primer responsable de la salud es uno mismo. Okay. No es la EPS, no es el gobierno, es uno mismo. Soy yo, por eso me sorprende cuando el señor ministro dice que a él no lo han llamado de la EPS para hacerle el antígeno prostático. A mí no me tienen que llamar de la mía, porque soy yo el que busco, soy yo el que me muevo, porque la salud primero es mi responsabilidad. Vuelvo y le digo, a ver, hay un gran impacto de estilo de vida. En lo que como, en lo que vivo, en lo que hago. En todas esas cosas para tratar de aminorar sus riesgos en lo genético y en lo biológico. Y también hay un espacio medioambiental. Correcto. Todo eso lo podemos intervenir, menos lo biológico. Y eso da más impacto que hacer todo lo de hospitales. Según lo que dice la norma o lo que dicen los que saben, más o menos un impacto de los hospitales es el 11% sobre la salud. El resto es más importante. No tenemos cómo modificar lo biológico, no tenemos cómo modificar lo genético, eso no lo tenemos todavía, pero podemos controlar estilo de vida y podemos controlar el medio ambiente. Con eso podemos estar solucionando el 60% y eso no se hace dentro de los hospitales. Correcto. Francisco José García Lara, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted por la invitación. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su sintonía, por acompañarnos en este espacio de información, de opinión y de entrevistas como lo han visto. Especiales ALPA Noticias es dirigido por Ana María Molina. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su sintonía y nos vemos en una próxima emisión.